que les voy a hacer preguntas. No se va a calificar, pero espero que participen para aclarar las dudas de todos, porque la duda de uno puede ser la duda de muchas personas, o si de pronto alguien no tenía el concepto como muy claro, alguien se lo puede aclarar. Entonces la idea es que todos participen, no les voy a calificar, simplemente es para que aclaremos dudas que de pronto se generaron hasta la parte que vimos y si nadie participa, pues entonces elegiremos a la suerte quién va a participar en la pregunta que yo realice. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué recuerdan de esas bases y fuentes de información? ¿Qué es eso? ¿Alguien recuerda qué es una base o fuente de información? ¿Para qué se utiliza? Para buscar información como más como más detallada. Por ejemplo, eran como, usted nos dio varias, se me hace que la escribí, pero no recuerdo. Profe, ¿usted nos dio la de Google Estudiantes? ¿Era algo así? Escolar, sí, o académico. Esa es una, pues yo ahí les mencioné en el listado, hay algunas, pero no son todas, pero tiene algo que ver con lo que estaba mencionando ahí Dairon y es para buscar información detallada. Eso es una de, como de los objetivos de estas bases o fuentes de información, pero más allá de esa información detallada también hay algo que se refiere a esas bases de fuentes de información. ¿Será lo mismo buscarlo en el Google normal a buscarlo en el Google académico? No, profe, porque usted nos dijo que en Google pues también hay información falsa. Exactamente, entonces a eso se refiere, que en estas bases de fuentes de información, toda la información que hay ahí, artículos, libros, secciones de libros, tesis, es información que es verídica y está comprobada. En cambio, en el Google normal, en ese buscador, pues puedo encontrar tanto información que está comprobada como la que no está comprobada. Solo que yo no voy a poder establecer si es verdad o no es verdad porque me va a quedar muy complicado si no conozco del tema. Entonces, esas son las bases de fuentes de información. Como les mostré, había un listado, no quiere decir que estas sean todas, las que están aquí son algunas. Y para que recordemos, todos estos buscadores académicos se encuentran en páginas web, o sea, están de manera electrónica en páginas web. Y estos son algunos, elegí pues estos de un listado que tengo, porque son los que tienen más información respecto a la carrera de ustedes, que es ingeniería industrial, sobre todo pues aplica para las ingenierías, habrán otras bases de datos o buscadores que tengan un tema específico, pues de acuerdo al área que estoy investigando, hay unos que son solamente de la salud y cosas que no tienen que ver pues con ustedes como tal, pero hay más, estas solamente son algunas, pero si buscan en Google normal, bases de fuentes de información que sean de manera gratuita, pues van a encontrar un listado largo. Eso. Lo otro que les iba a preguntar es las normas APA. ¿Qué son las normas APA? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el objetivo de utilizar esas normas? Profe, Dime. yo recuerdo que las mapas APA fueron creadas por un grupo de psicólogos que se dedicaron a, pues, a buscar de una forma correcta que todos los documentos coincidieran entre sí, todos los documentos científicos y todo eso para que tenga un orden como tal y no tengan todos un tipo de detalle distinto, se respeten los derechos de autor y todas esas cosas. Sí, exactamente lo que mencionas, incluso mencionaste prácticamente todo, es para codificar y que los trabajos presenten un orden y no se diferencia, como mencionabas ahí, el tipo de letra, bueno, todo este tipo de cosas, esté codificado y ordenado. Entonces, sí, ese es el objetivo, lo crearon los científicos, como lo mencionas, muy bien por lo que dices ahí, Juan Carlos, porque lo tienes muy claro. Listo. Pregunta, ¿qué es una sangría? Póngamela ahí. Póngamela ahí. No me vayan a decir que una sangría es un tipo de licor, me refiero a las normas APA. En normas APA, ¿qué es sangría? Es una herramienta que le otorga 5 espacios, que da 5 espacios
Ajá, y esos 5 espacios, según esas normas APA, ¿en dónde deben estar ubicados? ¿Dónde deben ir esos 5 espacios? ¿En todo el párrafo o en dónde? En la primera línea del párrafo. Ajá, exactamente, debe ir en la primera línea del párrafo y como mencionaban ahí, son 5. La alineación, ¿qué alineación debe tener? ¿Es justificada a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Es alineado a la izquierda, exactamente. No les voy a preguntar por el interlineado y esas cosas, pero es como lo elemental lo que están ahí mencionando. Bueno, referente a las normas en cuanto a las citas, ¿cuáles son los tipos de citas que hay? Las 2 grandes categorías. Citas cortas y citas largas. No, las 2 grandes categorías que hay de citas. Textual, Ajá, la directa es textual y la indirecta es El- para, parafraseo. para eso. Exactamente. Aquí como lo estaba mencionando, creo que fue Susana, no alcancé a ver quién fue, pero creo que fue Susana. Mencionaba que hay 2 tipos pues, de citas en los grandes grupos, que está la directa, que sería la textual, también lo pueden encontrar de esa manera, así como ella lo mencionó. La textual también se le denomina directa y la de parafraseo se denomina indirecta. ¿Qué es una cita textual? Bueno, antes de decir qué es una cita textual y parafraseada, ¿qué es una cita? ¿A qué se le denomina cita? Algo que se extrae Se escuchan, espérense un segundito. No sé quién estaba hablando, pero se le escuchaba entrecortado. No sé si fue Juan Carlos o Michael. Por favor. a mí. Sí, a Juan Carlos. Se te escucha entrecortado, Juan Carlos. Entonces no sé si de pronto mientras que Juan Carlos soluciona Es ahí. internet pro. Bueno. Michael, ¿le vas a mencionar algo? Que te irrumpo. Bueno, el que me quiera responder. Profe, pues Las las citas, citas profe. son como un tipo de ideas son un tipo de ideas o afirmaciones con referencia al texto y pues que aparece su origen o su fuente precisa, pues, precisamente. Exactamente lo que menciona ahí Edwin, él hablaban sobre los 2 tipos o de los grandes grupos en los que se dividen esas citas y mencionaba que podía ser, o sea, de manera como textual o la idea, cuando ya es parafraseada, de algo que está mencionando un autor y que adicional al final o se debe incluir allí también la fuente de origen, con eso se refiere a los datos básicos del autor. Esa fuente de origen que mencionaba Edwin son los datos básicos del autor. Bueno, dentro de esas citas que están allí, que es la cita textual, ¿qué vendría siendo? La cita textual es la que se extrae directamente de un texto tal y como está, sin modificar nada de lo que está ahí. Exactamente, sin modificar nada de lo que se incluye ahí. Bueno, dentro de las citas textuales hay división, hay algún grupo allí, dentro de ese grande grupo de citas textuales se dividen. Citas cortas Ajá. y citas largas, creo. Citas cortas y citas largas. Bueno, entonces, características que tienen las citas cortas. Tienen menos de 40 palabras. Ajá. ¿Qué más Que se podría? basan en el autor. Sí, porque es textual y es corta. Se basan en la información del autor. ¿Qué más? Están entre comillas. Están entre comillas, sí. Es incursiva. Ajá, ¿y qué más tiene que tener allí? Los datos del autor entre paréntesis. Los datos del autor entre paréntesis, pero eso también se da en las de parafraseo.
Pero ¿qué más debe tener esa cita? Hay otras faltan dos características que se les olvidó mencionar de esa cita textual corta. Mencionaron la cantidad de palabras que debe ir entre comillas. ¿Qué otra? Que tiene que estar dentro del texto o sea, tiene que estar dentro del texto, no aparte. Ajá, no puede estar sola en un párrafo aparte, sino que antes de iniciar debe haber un párrafo seguido y cuando termina otro párrafo seguido y falta otra. Que sean las citas textuales. Esa sí es de manera general. Una información que se debe incluir que no se incluye en la de parafraseo. ¿Qué información será? No recuerda nadie qué información adicional tienen esas citas que son textuales que no las tienen las de parafraseo. Que al final se debe incluir el número de la página. En las de parafraseo no debe incluir número de páginas. Entonces está lo que ustedes mencionan. Debe estar entre comillas. Debe ser intertextual en medio de un texto. Adicional a eso, pues es textual tal cual como se toman de ese autor y debe tener el número de la página. Pregunta. Cuando yo les digo énfasis de la cita, ¿a qué me estoy o cita basada en, ¿a qué me refiero? ¿Verdad que hay dos tipos de énfasis que se pueden tener en cualquier tipo de cita? Un énfasis es porque se está refiriendo a algo que dijo a un autor. Ajá, pero entonces, cuando yo digo énfasis en el texto, ¿a qué me refiero? Que tiene una parte. No. ¿Qué será el énfasis? Hay dos tipos de énfasis. La parte que se repite. No, Cita de una cita. tampoco, eso no tiene nada que ver con el ¿No énfasis. tiene relación el texto con estas citas? Tampoco. Cuando yo me refiero al énfasis o cita basada en un texto o en un autor, me refiero a que cuando tengo una cita basada en el texto, primero va la información del texto y al final van esos datos de referencia del autor. Cuando yo me refiero a una cita basada en el autor, en ese caso, los datos del autor van al inicio del texto y también presentan unas características especiales. Cuando va al final, o sea, una cita haciendo énfasis en el texto, todos los datos de ese autor va entre paréntesis, pero cuando la cita es basada en el autor, o sea, primero va ese apellido del autor o los datos del autor, debe tener ciertas características para considerarse de esa manera. Y es que el apellido del autor ya no va entre paréntesis, lo único que debe ir entre paréntesis en este punto al inicio es el año. Adicional a eso, tengo que incluir una palabra que me indique que la información que se menciona a continuación hace parte o es una idea de este apellido que ya mencioné en ese párrafo. Entonces, aquí ellos utilizaron la firma, pero ustedes pueden utilizar cualquiera, menciona, establece, informa, indica. Y lo otro es que el número de la página va al final entre paréntesis, entonces difiere mucho de una cita que sea basada en el texto, porque en esta incluyo todos los datos del autor, siempre al final, pero en este caso me toca dividir esos datos. Adicional a eso tengo que agregar una palabra, una frase que me introduzca la información y también cambia la forma o la manera de poner esos datos. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Ahora, ¿cuáles son las características de una cita textual larga? ¿Cuáles son las características que debe presentar para considerarse de esa manera? Tiene Profe, más de ¿qué es lo 40 opuesto a la palabras. corta? Tiene más de 40 palabras tiene más de 40 palabras, debe estar separada el texto y debe tener sangría. Listo. Y falta ahí otra cosa. Sí está bien lo que mencionaste, pero falta algo más. El nombre y apellido del autor.
Bueno, no, eso siempre debe ir en la cita, pero falta otra cosa. Que es sin comillas y tiene doble espacio. Sin comillas, tiene doble espacio y que debe, bueno, ya mencionaron, más de 40 palabras, tiene todo el párrafo debe ir con sangría, debe ir solo en un solo pues, párrafo ahí, ya les voy a mostrar el ejemplo para que vean lo que les estoy hablando. Entonces, más de 40 palabras debe ir en un solo párrafo, debe tener allí esa sangría y está la parte del doble espacio. Y lo del número de la página, pues como es una cita textual, se debe incluir. Solo en las citas de parafraseo no se incluye. Otra cosa que les voy a preguntar, ¿ustedes se acuerdan cuando les mencioné lo de las citas textuales? Que se mencionaba que se podían poner 3 puntos suspensivos allí, entre paréntesis o los corchetes. ¿Para qué se ponen esos 3 puntos suspensivos? ¿Cuál es el objetivo? Profe, pues que la idea del párrafo, por ejemplo, si uno cita una idea, la pone entre comillas, uno pues, o sea, lee nomás lo que pone en el trabajo de uno, lo que ve que resulta, lo que va a necesitar, perdón. Y luego pone los 3 puntos creyendo que, no, perdón, diciendo que, pues, mostrando que sigue, que hay más idea. Bueno, sí, tiene mucho que ver con lo que mencionas y es que se ponen esos 3 puntos suspensivos ahí para indicar, sí, que se toma solamente como es una cita textual, pues a eso hace referencia que tengo que tomarla tal cual como la encuentro en el texto. Pero resulta que mucha de la información que puede haber en un párrafo a mí no me puede servir para lo que yo estoy investigando. Entonces lo que tú mencionabas, simplemente tomo parte de la información que yo necesito tal cual como la encontré allí y esos 3 puntos hacen referencia de que allí había una idea, una información de ese texto original del autor que yo omití. Entonces, esos 3 puntos hacen referencia a que hay una información allí, a que la persona cuando esté leyendo mi texto y vea esos 3 puntos diga, ah, bueno, aquí hay una información que esta persona en su trabajo no mencionó, pero me está indicando eso. Ya si yo quiero, pues voy y compruebo en el texto original cuál fue la información que esa persona pues omitió de esa cita textual. Entonces, ese es el objetivo de poner esos 3 puntos allí y se ponen en esas citas que son textuales. En las de parafraseo no se ponen. ¿Listo? ¿Qué es una cita de parafraseo? ¿Alguien sabe qué es una cita Es, de parafraseo? es resumir la cita textual con tus propias palabras. Sí, es resumir la cita textual con las palabras. Bueno, sí, tiene que ver con lo que mencionas. ¿Alguien más sabe qué es una cita textual? Perdón, una cita de parafraseo. Si no recuerdan qué es una cita de parafraseo, sí tiene que ver mucho con lo que mencionaba ahí Juan Carlos. Y es que esa cita de parafraseo es expresar la idea de un autor con mis palabras. Nunca debo cambiar esa idea del autor. O sea, sí, con mis palabras puedo utilizar sinónimos, puedo crear párrafos explicando la idea que dio alguien que ya está publicada con mis palabras. Eso es parafrasear como tal esa idea de ese autor. ¿Qué características debe tener ese parafraseo? ¿Cómo debe ir esa cita parafraseada? Primero va el texto y luego la cita. No necesariamente, porque el énfasis de esa cita que se incluye allí o de esos datos básicos del autor pueden ir en cualquier ubicación, en cualquiera de las citas. Yo como autor defino si va al inicio o al final de ese texto que copié. Entonces, no, esa parte del énfasis aplica para cualquier cita, sea textual larga, corta o de parafraseo. Pero, ¿qué características debe tener una cita de parafraseo? Profe, pues Eh, no se le puede poner comillas o pues o un número de páginas, Ajá. pero es igual aún así necesario u obligatorio poner el paréntesis con el autor y el año, creo.
Ajá, sí, de lo que están mencionando, Edwin, sí es así, no va entre comillas, se debe incluir la fuente pues, de donde sacó la información, o sea, los datos básicos del autor, no está el número de la página como lo mencionaste, y hay otra característica. ¿Alguien recuerda cuál es la otra característica aparte de las que ya mencionó ahí Edwin? El punto, profe. Ese punto es para todo, ese aplica para todo. El punto siempre debe ir al final de la cita. ¿Cuándo termina la cita? Cuando pongo los datos básicos del autor. Porque la cita es tanto la información que tomo como esa fuente de origen de donde se tomó la información. Entonces, ese punto al final debe ir en cualquier tipo de cita. Pero en esa cita de parafraseo les falta mencionar algo más. Profe, o sea, que no es posible como que usted coger el texto y ponerle sinónimos, sino que describirlo con sus propias palabras y cambiarle el fuente de la letra, creo, para no caer en el plagio, Bueno, ¿no? tiene algo que ver con la parte de redactarlo con mis palabras, sí, pero no va más, no en la parte de la fuente, sino que va en que una cita de parafraseo debe ir, miren, intertextual, o sea, en un texto, antes de iniciarla, debe ir en medio de un texto y cuando termino también debe ir en medio de un texto. Entonces, cuando voy a parafrasear algo, tengo que tener en cuenta que se debe hacer de esta manera. Ustedes van a encontrar muchísimos artículos que utilizan estas citas en normas supuestamente APA, pero no cuentan con todas las características. Y eso es uno de los trabajos que vamos a hacer el día de mañana, y es aprender a identificar en los textos los tipos de citas que vamos a terminar de ver el día de hoy, porque antes de ir a utilizarlas, a ponerlas en práctica, lo primero que debo hacer es identificar en lo que ya está establecido en los textos cuáles son los tipos de citas que manejan esos autores. Incluso yo puedo verificar algunas y decir, no, o sea, este autor citó de manera incorrecta esta información, porque si era una cita textual, pues debería ir de esta manera. No incluyo de pronto el número de la página, no la hizo intertextual, sino que terminó el texto mencionando los autores ahí al final. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Para que lo tengan ahí presente, la de parafraseo también va intertextual, o sea, en medio de un texto. Y ya es todo lo que dijeron, que no tiene comillas, que adicional que no tiene comillas, nos incluye el número de la página, debe ir con su referencia ahí al final. Bueno, entonces ahí ya llegamos hasta este punto. Pregunta, ¿cómo deben ir citados los textos que tienen dos autores? El nombre del primer apellido del primer autor. Pues en el primer caso se ponen todos los apellidos de todos los autores. En el segundo caso se le pone el nombre del primer autor y otros. ¿Eso es correcto? Para los que son dos autores se debe hacer de esa manera. Los demás, ¿qué creen? ¿Que si es correcto lo que mencionó ahí Michael? Se ponen los dos apellidos y el Yo año. creo que se ponen los dos apellidos y el año. Ujú, exactamente. Bueno, entonces ahora la pregunta, ¿y cuando son más de esos dos autores, o sea, 3, 5, 6, cómo se hace? Se coloca el primer apellido y Ajá. otros. Y otros, o el al, que significa y otros, pero tiene una condición para que sea de esa manera. Y Michael la mencionó ahorita. En la Que primera sea se la colocan primera vez. todos y en la segunda se coloca el primer apellido y otros. Exactamente. Entonces, la primera vez que yo vaya a mencionar ese texto en mi trabajo, debo mencionar todos los apellidos de los que hicieron parte de esa investigación o de esa información que yo saqué. Pero si yo ese texto lo voy a utilizar otra vez para realizar mi trabajo, entonces la segunda vez que los vaya a nombrar ya no tengo que mencionar todos los autores, sino que simplemente tendré que mencionar el apellido del primer autor que aparece allí y los demás los reemplazo por y otros o la palabra el al, que significa exactamente lo mismo. Ya se los voy a mostrar, entonces se reemplaza por esto, o también puedo poner en español y otros, no hay ningún problema, se pueden utilizar cualquiera de las dos.
Bueno, ahí ya está. ¿Cómo debe ir una cita cuando o la fuente de origen o el autor es anónimo? ¿Tiene algunas características? ¿Alguien sabe si esa cita de un anónimo tiene algunas características? Se citan las primeras palabras del título, creo. Ajá, ¿y cómo deben ir esas palabras? O sea, ¿cómo es la manera correcta de organizar allí esas palabras? Entre comillas. Va entre comillas, ¿cierto? ¿Y será que van así sin ningún corchete, paréntesis o cómo van? Sí, van en paréntesis. Van en Y también se paréntesis le acá. agrega el año de publicación. Ujú, entonces, así como menciona Breiner, va entre paréntesis las primeras palabras del título. Pues si es un título muy corto, pues puedo poner todas las palabras ahí entre comillas, pero si el título es más largo, entonces pues elijo yo hasta qué punto voy a incluir esa información. Y miren, aquí está tal cual lo que mencionaba Breiner. Luego, a donde terminamos, ¿qué es una cita de una cita? ¿Alguien recuerda qué es una cita de una cita? Eso fue lo último Profe, que vimos. me acuerdo, si me acuerdo bien, por ejemplo, si tú tienes un texto alguien citó en un texto a alguien y tú no Ah, encuentras ese texto del cual esa persona te citó, entonces tú haces la cita de una cita, citas y encontraste en ese lugar, en ese texto, esa cita que citó él, ¿sí me entiendes? Citar y la cita. o sea, sí es lo que mencionas, pero voy a tratar de explicarlo porque es un poco confuso, pero sí es lo que dicen. O sea, si yo no encontré el documento original, ejemplo, estoy buscando una información y yo encuentro un artículo científico y dentro de ese artículo científico, el autor de ese artículo menciona información de otras personas, de otro documento, digamos que tomó información de un libro y lo puso en su artículo científico. Yo lo que tengo que hacer es ir a buscar ese libro que utilizó esa persona que redactó el artículo científico. Pero como yo no voy a tener acceso a ese libro donde está la información original y que es el documento original, entonces yo lo que hago es hacer una cita de una cita. ¿Y qué es? Es tomar la información de ese artículo que yo sí encontré en internet y decir que el autor de ese artículo científico citó a otros autores dentro de su artículo, autores que de pronto escribieron una tesis, un libro, era una noticia, bueno, no sé de qué fuente la tomó, pero es indicar eso, o sea, decir, yo no pude ir a la fuente original, esta información no la tomé del libro, sino que la tomé de este artículo que mencionaba a los autores de ese libro. Entonces, sí es lo que estabas ahí diciendo, Juan Carlos. ¿Alguien hasta este punto tiene alguna duda? Muchachos, si tienen dudas, pregunten porque, o sea, de ahora en adelante tienen que utilizar esto en todos los trabajos y su nota de los trabajos va a depender de utilizar de la manera correcta toda esta parte de las citas, de las referencias y todo lo que tiene que ver con la estructura. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que se ha mencionado hasta el momento? ¿Alguien? Si alguien tiene duda, que pregunte sin pena, se les explica de nuevo. Según veo, todos entendieron. Ojalá que sea así cuando revise esos trabajos, que todos tengan todo muy claro. Entonces vamos a continuar con el tema. Y es cita de dos trabajos o más de dos trabajos en el mismo paréntesis. Entonces, para yo citar varios trabajos en el mismo paréntesis, debo hacerlo de la siguiente manera. Y es que, pues en el paréntesis voy a poner todos esos trabajos. Cuando me refiero a trabajos, no quiere decir que sean varios autores, porque no es lo mismo. Aquí en este punto, miren que está la cita, esto es un artículo, esto de acá puede ser un libro, esto de acá puede ser una noticia. Entonces, en un mismo paréntesis estoy incluyendo la cita de varios documentos. Cuando yo vea un año de publicación, quiere decir que esto es un trabajo que realizó este autor, que este es otro trabajo que realizaron estos dos autores
y que esto que está aquí es otro trabajo que realizaron otros autores. ¿Qué quiere decir? Que son 3 fuentes diferentes de información donde ellos hablaron de la misma temática. Y en ese punto, cuando yo encuentre una fuente que esté así dividida y que tenga o mencione varios años, me está diciendo que es parafraseada. ¿Por qué? Porque miren que si fuera una cita textual, yo no podría incluir tantos autores en un paréntesis porque son diferentes documentos publicados. Y miren que aquí en línea y media me están mencionando 3 textos diferentes que hablaron del mismo tema, que yo parafraseé con mis palabras y pues que eso, obviamente tengo que darle la autoría a estas personas que escribieron este documento. Adicional a eso, la fecha debe ir del año más antiguo al más reciente de los documentos. Entonces, para que lo tengan presente y cuando se enfrenten a los documentos, y se les pida que identifiquen una cita que sea parafraseada. Cuando vean que hay un paréntesis donde tiene varias fechas de publicaciones, me está haciendo referencia a que es una cita parafraseada y que adicional a eso es una cita de varios trabajos en un mismo paréntesis. ¿Por qué sé que son varios trabajos? No porque tenga muchos autores, no, sino porque tienen varios años de publicación cada uno de los textos. Y adicional porque están separados entre comillas. Miren aquí, están, perdón, entre comillas, entre punto y coma, me está haciendo la separación de cada uno de esos textos. Allí estableciéndome que esto es un texto publicado en este año, este es otro texto publicado en este año y este de acá es otro texto publicado en otro año. Hay veces se confunden mucho cuando se les pide identificar cuáles son las citas de 2 o más trabajos en un mismo paréntesis con las citas de varios autores y se confunden pensando que porque mencionan muchos autores y es un solo texto porque solamente tiene un año de publicación, son varios trabajos. Eso no quiere decir. Me doy cuenta que son varios trabajos cuando aparecen varias fechas de publicación. Esa es la manera de darme cuenta. Por ejemplo, en este caso es un trabajo que realizaron 2 autores. Puede ser que encuentre yo un trabajo donde tenga muchos autores, va a aparecer ahí el ELAL, pero no quiere decir que porque tenga muchos autores es un trabajo, es pues un artículo o un paréntesis con varias citas. ¿Qué quiere decir varias citas? Que tiene que ser información tomada de diferentes documentos. ¿Cómo me doy cuenta que es información tomada de diferentes documentos? Pues porque aparecen varios años de publicación de esos documentos. ¿Les queda clara esta parte? ¿A, ¿A qué se refiere citas de 2 trabajos y a qué se refiere una cita de varios autores? Bueno, ese silencio me dice que sí entendieron todo o que no entendieron nada. Espero que sea lo primero. Luego, hay una cita que se llama cita sin fecha. Cuando les mencioné las abreviaturas, les había indicado que debían aprenderse esta abreviatura, que significa sin fecha. Y siempre la debo poner cuando yo esté investigando algo y encuentre un trabajo, un artículo, una noticia, pues dependiendo de su fuente, sin una fecha de publicación. Porque hay artículos o algunos documentos que no tienen fecha de publicación. Resulta que para poder que sean publicados, y esto se da más que todo en revistas científicas, los autores deben cumplir con ciertos requerimientos de esa revista y ellos pues van a establecer unas reglas para que usted o uno como autor pueda publicar una información en esa revista. El año que aparece allí es año de publicación, ya sea de un libro, o sea, el año en que se publicó ese libro. Si alguien escribe un libro, pero no lo puede hacer de manera pública por medio de una editorial donde tiene que pagar para que le publiquen su libro, o en una revista científica donde tiene que cumplir con ciertos requerimientos, su investigación de cierto tiempo, de ciertos resultados, de cierta cantidad de páginas, de un valor que cobran para que tú puedas publicar allí. Entonces, todas las personas no van a contar con esos recursos o con esas características. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Lo que hacen es que, por ejemplo, si yo hice un trabajo de tesis, que es algo muy amplio, y quiero publicar de ese trabajo un resumen o un artículo,
y quiero que todo el mundo lo conozca, pero no tengo cómo pagar para que lo conozcan por medio de una revista electrónica, entonces pues yo lo puedo subir a Google con mi apellido, pero sin una fecha de publicación. ¿Por qué? Porque por el hecho que esté en la página web o esté allí en ese buscador de Google, no quiere decir que se esté publicando. Una publicación es cuando tú lo haces en un libro o en un artículo científico, una revista de artículo científico que es masivo, o sea, muchas personas lo van a ver y allí sí te van a establecer que se publicó en tal fecha o en tal año. Entonces, por eso algunos artículos los van a encontrar sin esa fecha. No quiere decir que no sea información válida, porque es información válida y más si viene de trabajos de grado, de proyectos de curso, de monografías para poder graduarse. Si es información que es verídica y que es comprobada, simplemente que no ha sido publicada o en un libro o en una revista científica. Luego de allí vamos a tener el listado de referencias o tabla de bibliografías y en este punto pues no les voy a explicar de manera detallada cada uno de ellos porque lo que vamos a hacer es usar ese gestor de referencias de Word que ahora les voy a explicar, pero en ese punto les voy a mencionar por qué deben usar ustedes ese gestor de referencia y es por lo siguiente. Porque dependiendo de la fuente donde ustedes tomen la información, asimismo deben referenciar o hacer su tabla de bibliografía. Con esto me refiero es que así tú tomas la información de un libro en físico, debes ubicar la información de cierta manera, en un orden, con una coma, con un punto, que primero va a la ciudad, que luego va al país, que debe ir 2 puntos para mencionar cuál es la editorial de ese libro. Si ustedes no lo hacen de esta manera correcta, con esos puntos y con esas comas, les va a quedar mal la lista de referencias. Y es muy difícil si yo en un trabajo tengo alrededor de 20 listas de referencia y resulta que todas no son iguales porque a una la saqué de un libro en físico, pero otras de un libro electrónico. Por acá me menciona, no, es que cuando es un libro electrónico que tiene un DOI, ese DOI se refiere a un número de identificación que le dan a ese libro para poder encontrarlo de manera más fácil en la web. Entonces, si tengo la información de un libro electrónico con DOI, pues entonces debo realizar esa referencia de esta manera, incluyendo los puntos, incluyendo ese número de DOI, después del título y así sucesivamente. Si lo hago de un capítulo del libro y no tomo toda la información de manera general del libro, sino que simplemente de una sección del libro, pues entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo citarlo de esta manera o referenciarlo pues en esa tabla de bibliografía al final de mi trabajo de esta manera, poniendo los datos así, con esos puntos, con esas comas, el año de esta manera, luego va que el título del capítulo, luego de allí que va el apellido de las personas que editaron esa información de ese libro, porque no es lo mismo en este libro o en ese capítulo del libro, la información de quien lo escribió como la información de quien lo editó. La persona que edita un libro se encarga de organizarlo de la manera correcta, mirar que no tenga fallas de ortografía, de que si van a incluir imágenes, pues entonces incluyan de la manera correcta, de hacer las impresiones. Entonces, en ese punto también hay que mencionar, aparte de quién escribió el libro, quiénes lo editaron. Los nombres, los apellidos, si es una editorial que tiene como tal ese nombre, entonces por acá al final debo ponerlo de esa manera. O sea, si ven que son muchas cosas que deben tener allí en cuenta para poder citar de la manera correcta o referenciar. Si no lo hacen así, les va a quedar totalmente malo. Y los profesores en algunas ocasiones entran hasta en el detalle y me he dado cuenta porque en el caso pues de comunicación, como yo les enseño a usar ese gestor y lo hacen en la materia, pues no tengo que ponerme y llegar al punto de revisar si está bien la cita, la referencia, no, porque con el gestor que ustedes van a aprender a usar, Word lo hace automáticamente y me ubica todo esto en orden, me pone los puntos, las comas, bueno, toda la información de la manera correcta, pero me he dado cuenta por los estudiantes que algunos docentes sí revisan hasta en la parte de la tabla de bibliografía y si no lo hicieron con el gestor de referencia,
van y se fijan de dónde sacaron la información y dicen, ah, no, esto lo hicieron de un libro, resulta que ellos pusieron el título donde no iba, porque lo pusieron primero la ciudad y después pusieron el título y el editorial iba al final y no en la ubicación donde ellos los pusieron y les bajan por eso nota. Entonces, para que lo tengan presente, si ya aprenden a utilizar ese gestor de referencia aquí, traten de utilizarlo para sus demás trabajos y no les pase esto, porque eso es lo que me han comentado algunos estudiantes y me han dicho, no, profe, es que yo me fijé en que tuviera este orden y yo, entonces, listo, sí, pero miren que tienen tantos detalles de poner 2 puntos, de una coma, de un punto y coma. Si yo no lo hago de esta manera, la referencia me queda mal. O sea, si yo omito un punto o una coma donde debe ir o 2 puntos o le cambio el orden, a estos datos me va a quedar mal la referencia. Entonces la idea es que lo hagan de esa manera. Bueno, por ahí varios me están diciendo que tienen inconvenientes con el internet, entonces la clase se está grabando para que por favor le comenten a sus compañeros que se graba y al final pues se les envía lo que se vio de la clase, se les envía el video para que lo tengan ahí presente y lo puedan pues ver después cuando puedan ingresar. Profe, Dime. después de cada apellido también va el punto, diga. Sí. O sea, aquí yo les estoy dando el orden como debe ir cada una de estas cosas. Pero después de, o sea, aquí está el apellido, va coma, esto que está aquí es la información de los nombres y luego si aquí va a ir otro apellido, entonces iría como punto y coma, si son muchos, entonces así punto y coma y menciono todos. Pero como les digo, o sea, esto está aquí, se los pongo para que tengan conocimiento de que se debe hacer de esta manera, pero la idea es que no lo hagan manual, o sea, que lo único que hagan manual es ingresar esos datos que se mencionan allí que se requieren, pero que Word automáticamente les genere esta información. Listo, para que lo tengan allí presente, se los estoy mencionando para que pues tengan en cuenta de que si yo saco la información de algún lugar, debo tener ciertos datos, la ubicación de esos datos debe ser de una manera lógica que han establecido las personas que codificaron estas referencias en normas APA y que debo tener en cuenta eso si lo voy a hacer de manera manual. Recomendación, no lo hagan de manera manual. Por ejemplo, yo nunca hago eso de manera manual, o sea, simplemente ingreso datos y dejo que Word me genere esta tabla de manera automática, ubicándolo de la manera correcta dependiendo de la fuente donde yo la tomé. Ahorita, pues, cuando termine de explicarles este punto, les voy a decir cómo lo pueden utilizar. También en internet van a encontrar otros gestores de referencia, les sirve, los pueden utilizar, pero yo no les recomiendo que utilicen esos gestores de referencia que encuentran en internet, porque en algunas ocasiones lo hacen de esa manera y después se les olvida copiar y pegar la información en la tabla. O sea, lo hacen aparte del documento de Word que están trabajando y se les olvida poner la información. En cambio, si yo ya tengo esa información incluida en el gestor de referencia de Word, entonces simplemente es ahí mismo en Word, sin ir a otro lado, puedo generar tanto la cita como la tabla de referencias. Entonces en los periódicos también pasa lo mismo. Cuando son publicaciones periódicas en formato impreso se debe citar de una manera. Cuando son publicaciones periódicas que tienen ese número de identificación DOI, lo debo referenciar de una manera. Cuando son publicaciones periódicas que son de medio electrónico online, lo debo referenciar de diferente manera. El número de la página pues debe ir en cierta ubicación. Y el título, los datos del autor, las páginas, el volumen, bueno, toda la información. Y dependiendo de cada cosa, asimismo voy a tener, por ejemplo, aquí me habla de un artículo determinado, entonces asimismo van a ser los datos, los puntos, las comas, el número de la página. Si es un artículo de periódico, pero está en línea, entonces también debe tener ciertos datos que se requieren para crear su referencia. Si es de un trabajo de grado, si es una tesis que está en físico, entonces se tienen ciertas características para poder poner allí esa referencia, pero si es online, entonces debo tener otras características que son totalmente pues diferentes o debo adicionar información que no se adicionaba en esta
Entonces, dependiendo de donde yo saco la información, o sea, de mi fuente, asimismo debo realizar esta tabla de bibliografías. Si lo hago de referencia de una página web, pues entonces se debe citar de una manera. Si es de un CD, si es de una película, si es de una serie de televisión, si es de un video, si es de un podcast, si es de un foro en internet, de un seminario, o sea, todo difiere. O sea, no puedo citar un seminario de internet igual como si fuera a citar un artículo científico. O no puedo citar un podcast como si estuviera citando un libro. ¿Por qué? Porque la información es diferente. Porque la ubicación de esa información no es la misma de un libro a un podcast, que es un audio, no es la misma. No es la misma de un video o de una película a un artículo científico. Entonces, para que lo tengan allí como muy presente, no sé si tengan alguna duda de lo que les he explicado hasta el momento. Bueno, como no tienen dudas, entonces ya les voy a explicar lo de ese gestor de referencia de Word. Y cómo deben utilizar. En un momento ya. Les comparto pantalla. Bueno, entonces aquí está pues Word. Hay algunas herramientas y lo que yo les recomiendo es que por favor pues se den como a la tarea de buscar en estas herramientas que aparecen aquí. ¿Alguien me confirma si les aparece ese documento blanco en Word? Sí, profe. Bueno, entonces lo que deben hacer ustedes es muy juiciosos para poder aplicar todas esas normas APA de las sangrías, del interlineado, es mirar cada una de estas herramientas que están aquí y empezar a buscar esa información, o sea, ¿dónde está? Hay muchas que conocemos porque son muy fáciles, por ejemplo, pues el tipo de letra, el tamaño de letra, y es muy fácil encontrarlas. Algunos de pronto no conocen dónde está la parte del interlineado que debo utilizar, de la alineación, que si requiero, por ejemplo, lo de la sangría, entonces debo buscar por acá dónde está la sangría, del formato que se le debe dar, por ejemplo, a las páginas, entonces cómo deben ser las márgenes. Es la tarea que ustedes deben hacer porque las márgenes en normas APA tienen ciertas características, entonces ustedes también cuando entreguen sus documentos pues tienen que organizar todo esto que se les pide en las normas APA, desde las márgenes, interlineado, alineación a la izquierda, a la derecha, porque por ejemplo aquí está lo de la sangría, entonces ahí sí es sangría a la izquierda, ahí están los 5 puntos de la sangría a la izquierda, bueno, y toda esa parte. El día de hoy sí les voy a explicar cómo funciona el gestor de referencia de Word, entonces aquí en la pestaña donde dice referencias voy a darle clic y me voy a parar allí, hay mucha información, pero pues el día de hoy vamos a hablar solamente de esas citas en normas APA y cómo lo debo hacer de la manera correcta para que al final se me genere una tabla de bibliografía o referencia bibliográfica, como lo pueden ver aquí. Aquí hay varios estilos, entonces pues, les voy a explicar. Lo primero que yo debo hacer es este punto y es identificar con qué estilo voy a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con el estilo APA, sexta edición. En algunos de sus computadores en Word van a encontrar ese estilo en otras ediciones, en la séptima edición o en la sexta. Y es porque de pronto pues tienen ahí el Word actualizado o una versión de Word donde se incluyeron estos estilos con las dos ediciones de las normas APA. Para que lo tengan presente y cuando busquen allí el estilo, vamos a trabajar con la sexta edición porque es el más común y es el que se va a encontrar en todos los computadores, en el formato pues aquí en Word. Entonces lo primero, elegir el estilo. Lo segundo es aquí donde dice insertar cita. Yo lo que voy a hacer es dar aquí o trabajar con esta que dice agregar fuente con esta opción. Esta de agregar nuevo marcador de posición no es tan necesario, ya les voy a explicar por qué no es necesario, porque hay otra manera de ubicar esa cita, entonces voy a ponerles un momentico.
un PDF donde voy a sacar la información. Este es un ensayo que trabajamos la vez pasada, pues en la clase como ejemplo, que incluso el día de hoy se los voy a dejar para que lo lean para la clase de mañana. Y voy a sacar de aquí una información. Entonces voy a sacar este párrafo. Como pueden ver, este párrafo no tiene ninguna cita aquí al final de ninguno de estos párrafos. Eso quiere decir que este autor, que se llama Juan Carlos López, lo que hizo fue redactar con sus palabras y generar nuevo conocimiento, crear nuevo conocimiento, construirlo de todo lo que él leyó e investigó. Entonces, por eso aquí no aparece ninguna cita al final, porque es información de él. O sea, eso que está ahí es información de él. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con el ejemplo que les voy a dar de ese uso de gestor de referencia? Es que voy a citar esa información que tomé de este ensayo argumentativo que escribió este señor Juan Carlos López. Entonces voy a copiar ese párrafo, voy a ir a Word y lo voy a pegar ahí. Tengo la información pues que tomé de este señor Juan Carlos. Lo que voy a hacer es que voy a poner la cita al final del párrafo, como lo pueden ver aquí. Entonces, donde yo quiero incluir la cita, allí mismo me voy a ubicar. Si yo incluyo la cita acá arriba, entonces cuando la cree, me va a aparecer en esta posición. Si yo la incluyo aquí al final del párrafo, pues me va a aparecer aquí al final de este párrafo. Si yo pongo el cursor aquí al final de este punto, entonces aquí Word automáticamente me la va a ingresar pues los datos en este punto. Para el ejemplo la voy a poner aquí al final del párrafo, entonces voy a hacer énfasis en el texto y voy a poner la cita al final de ese párrafo. Primero que hago es agregar aquí nueva fuente. Me va a aparecer un cuadro de diálogo. En ese cuadro de diálogo voy a obtener la opción de buscar el tipo de fuente bibliográfica. Entonces, en este sentido me va a aparecer un listado. ¿Alguien me puede informar si les aparece Word? Es que hay veces a mí me aparece acá, pero a ustedes no. Sí, profe. Entonces, sí, bueno, entonces voy a ver un listado. Sí. Y es el tipo de fuente que yo voy a elegir dependiendo de dónde saqué la información. Si yo la información la saqué de un libro, pues voy a elegir libro y así mismo me van a aparecer unos datos básicos que debo dar de un libro. Pero si la tengo de una sección del libro, entonces miren que me van a aparecer más datos diferentes a los que estaba aquí en esa parte del libro. Si la saqué de un artículo de revista, entonces me van a aparecer unos datos básicos. Si por ejemplo es de un informe, entonces me va a mencionar otros datos diferentes. Si es de un sitio web, entonces son otros datos que debo digitar allí. Si es, por ejemplo, de una entrevista, entonces son datos muy diferentes que debo ingresar para poder hacer la cita y la referencia de la manera correcta. Para el caso de nosotros, como ese trabajo que se está, o que sacamos el ejemplo, es un ensayo que se realizó en una universidad acá en Cali y es para un trabajo de una maestría. En ese caso, como allí no aparece en el tipo de fuentes, pues ensayo como tal, pero es un documento académico, lo vamos a trabajar como si fuera un artículo científico. ¿Por qué? Porque esos datos básicos que piden son muy similares a los de un artículo científico o de revista. Entonces, en el caso de nosotros, que es un artículo, lo que vamos perdón, que es un ensayo, lo que vamos a hacer es elegir artículo de revista. Para el caso de los autores, hay dos opciones de incluir los datos de los autores, pero les recomiendo que siempre, así yo vaya a incluir el dato de un autor, lo haga por este botón editar. ¿Por qué? Porque miren que para incluir la información aquí de estos autores, debo ubicarlo de esta manera. Debo poner primero el apellido y luego el nombre. Resulta que en ocasiones cuando yo estoy haciendo la cita, a mí se me olvida y lo que hago es poner primero el nombre y luego los apellidos. Si yo hago eso, cuando él me genere la cita, como lo hace de manera automática, me lo va a poner, o sea, no me va a poner el apellido, el primer apellido de ese autor, sino que me pones el nombre. ¿Por qué? Porque la ubicación correcta aquí es apellido, autor. Para que no nos pase eso, la recomendación es ir a este botón que dice editar y en ese botón de editar me va a salir un cuadro de diálogo donde yo voy a poder
poner apellidos, nombres, y ya después cuando agregue eso me va a salir la información de la manera correcta. Entonces, aquí pues dicen apellidos. Yo les recomiendo que para que la cita les salga de la manera correcta, simplemente pongan el primer apellido. ¿Por qué? Porque cuando ustedes generen o creen esa cita, en ese paréntesis les van a aparecer los dos apellidos. Word lo toma de esa manera, pero nosotros ya sabemos que solamente debemos incluir el primer apellido de ese autor para que salga de la manera correcta. Entonces, recomendación, simplemente pongan el primer apellido de ese autor, y en los nombres sí pueden incluir los dos nombres, porque esos nombres no van a ir en la cita, esos nombres o esas iniciales van a aparecer solamente al final en la tabla de bibliografía. Entonces, para el caso de este ensayo argumentativo, que les dije que el señor que lo escribió se llama Juan Carlos López, entonces voy a empezar a ingresar los datos de ese señor, el apellido, los nombres, los voy a poner allí, y voy a empezar a agregar la información. Pero también me va a dar ahí como unas opciones, y es pues agregar más autores. Entonces, si el artículo presenta más autores, debo agregar todos los autores aquí. Voy a poner allí un ejemplo para mostrarle también otras opciones que tiene este cuadro de diálogo. Entonces, digamos que en este caso, Jan ayudó a este señor a escribir ese, vamos a dejarlo así, a escribir ese ensayo. Entonces ahí vamos a poner a Jan como si fuera otro de los autores del ensayo, y también voy a poder modificar las posiciones. Puede ser que yo los datos los di de manera desorganizada, o sea, no tal cual como aparecían en ese texto original, y yo puedo modificar esa posición. Recuerden que siempre el primer apellido que debe aparecer es del primer autor que aparezca en ese artículo o en ese libro. ¿Por qué? Porque justo de esa manera se describió. El primer autor que aparece siempre es el autor principal de la información. Los que aparecen después de él son coautores que ayudaron a escribir o a revisar esa información, pero no son los principales. O sea, si está escribiendo una tesis, pues el señor Juan Carlos va a ser el que escribió esa tesis, y luego de allí se van a mencionar las personas que apoyaron para escribir esa tesis, que puede ser el tutor que apoyó para escribir esa tesis, la persona que lo evaluó, o sea, el evaluador, el que le dio la nota, también va allí como coautor, pero recuerden que siempre tal cual se deben llenar estos datos como aparece en el documento original. Entonces, en este caso, pues ahí yo puedo modificar el orden y puedo decir, no, o sea, el primero que escribió ese artículo y es el autor, es el señor Juan Carlos, y ya va a acompañarlo a él y es el coautor. También puedo eliminar información que incluye ahí, entonces le doy a eliminar, y en este caso pues vamos a dejar al autor de ese ensayo, que es el señor Juan Carlos López. Luego de allí me mencionan más información que yo debo incluir. Recomendación que les doy es ir a esta parte de aquí abajo donde dice mostrar todos los campos y chulearlo. ¿Por qué? Porque ahí me va a generar más información que tal vez mi artículo o donde yo tomé los datos o la información que necesitaba, si la tenga ahí. Entonces aquí puedo hacer una referencia de una manera más completa porque se menciona más información. Aquí hay unos campos que se encuentran con un asterisco rojo. No quiere decir que si yo no incluyo esos campos no puedo crear la cita, no. Son campos que están recomendados, que Word los recomienda, pero si se da el caso de que mi artículo no tenga esos datos, pues simplemente no lo incluyo y no pasa nada. Puedo dar a aceptar y me va a crear la cita de la manera pues que tengo allí con esos datos que establecí o incluí dentro de ello. Entonces, de aquí voy a tomar el título que está aquí, de ese documento que estamos trabajando para poder que se nos genere la cita. Voy a incluir ahí simplemente la información que se menciona en ese ensayo, en la portada, y voy a incluir ahí toda la información. Me dice que nombre en la revista, en caso este artículo pues no se escribió como tal en una revista, pero por acá me menciona la universidad donde se escribió ese artículo y donde se publicó, porque se publicó en la página de la universidad. Entonces, en ese caso,
lo que voy a hacer es reemplazar ese nombre de la revista pues por el nombre de la universidad. Me dice que en qué ciudad hicieron ese artículo, entonces allí me menciona que fue en Santiago de Cali, entonces empiezo a llenar como todos esos datos. Luego para acá me menciona que en qué año lo publicaron, el año fue en el 2012, me pide pues que ponga mes, bueno, varios datos. Me indica también que debo poner el número de la página. En este caso les voy a explicar algo con lo que se pueden encontrar ustedes. Y es que miren que este ensayo no está numerado. Miren que las páginas por ningún lado tienen una numeración. Como es un PDF, yo puedo tener dos opciones. Y es la primera decir, no, pues yo voy a numerarlo de acuerdo a cómo aparece el PDF. Y aquí me dice que son 7 páginas en total. Y yo la información la saqué de la página 2, entonces puedo decir, bueno, el documento tiene la información de la página 1 a la página 7, incluyo esa parte. Lo puedo hacer así de esa manera y está bien. O simplemente si no aparece un número de páginas por ningún lado, lo que hago en ese punto es pues no incluir la información y no hay ningún problema. Pero si puedo incluir la del PDF, pues lo voy a hacer de esa manera. Y por acá pues voy a incluir lo que está ahí en el PDF, dice que es del 1 al 7 y voy a dar ahí a aceptar. Listo. Luego lo que voy a hacer, miren que aquí ya se me generó la cita en norma Zapa, como lo pueden ver allí, pero resulta que lo mío era una cita textual. En esa cita textual yo debo incluir algo. ¿Qué le falta a esa información que está allí para que sea una cita textual? ¿Qué le falta incluir? Número de página. El número de la página, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hay una manera de incluir ese número de página y es el siguiente. Me paro en la cita, allí les va a aparecer como un cuadrito. En ese cuadrito va a haber una flechita que dice opciones de cita. Me ubico donde dice opciones de cita, le doy clic y me va a decir editar cita. Cuando yo doy editar cita me va a aparecer la opción de poner el número de la página. Entonces, en este caso, yo la información la tomé de la página 2 y pongo el número de la página y le doy a aceptar y automáticamente me va a salir el número de la página ahí. Bueno, pasa algo, ¿no? Es que yo lo que quiero hacer es énfasis no quiero hacer énfasis en el texto como lo dice aquí, sino que lo que quiero hacer es énfasis en el autor. Entonces, pues lo que yo voy a hacer allí es lo siguiente. Espérense un momentico, elimino esto. Y es incluir la cita aquí donde quiero que quede. Otra cosa para que lo tengan en cuenta, para incluirla en el lugar, pues me debo parar en el lugar que quiero que quede. Aquí me paré al inicio del párrafo, eso es lo primero. Lo segundo es que si yo voy a incluir dentro de mi texto otra vez ese señor Juan Carlos, porque por allá abajo lo mencioné, tomé información de su documento y lo mencioné por allá abajo, no tengo que volver a agregar la fuente. ¿Por qué? Porque ya Word me la guarda ahí. O sea, si yo le doy clic aquí, automáticamente me va a aparecer la información de ese señor Juan Carlos, cuantas veces lo quiera repetir en mi documento, ya me aparece aquí guardadita, entonces lo único que hago es elegir esa cita que ya guardé, o sea, no tengo que agregar una nueva fuente porque ya está ahí agregada la información, queda ahí guardada. Entonces, en ese caso ya la incluí al inicio, pero miren cómo aparece. Esta no es la manera correcta en la que debe aparecer. Entonces, para ese caso, lo que tengo que hacer es otra vez pararme en ella, ir a ese flechita que aparece ahí que dice opciones de cita, me paro en esas opciones de cita, voy a donde dice convertir cita en texto estático, entonces convierto la cita en un texto estático, miren que allí manualmente la puedo modificar, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues borro lo que no necesito, acomodo la información como debe ir. Recuerden que se debe pues poner ahí una palabra o una frase que me introduzca la información que se está mencionando y dado el caso de que tenga que incluir el número de la página, pues entonces manualmente pongo allí
página 2 y cierro ahí ese paréntesis. Y esa sería la manera correcta de incluir las citas si hago énfasis en el autor. Si simplemente quiero hacer énfasis en el texto, entonces no tengo que modificar nada porque si yo doy clic aquí, automáticamente me va a aparecer cómo debe ir esa cita. ¿Listo? Yo sé que esto no es fácil, que tiene muchos pasos, pero de todas maneras yo ya les envié la clase pasada un PDF donde hay capturas del paso a paso de cómo crear las citas, de cómo ponerlo, el texto estático, de cómo incluir el número de la página, o sea, toda esa información la tienen ahí. Cuando se vayan a enfrentar a utilizar este gestor de referencia, les recomiendo que mientras aprenden, utilicen ese PDF y vayan haciendo el paso a paso, ya después eso se va a hacer de manera mecánica, o sea, no van a tener que utilizar ese gestor, esas fotos o esas capturas que les hice de ese gestor, ese manual, porque se lo van a aprender, o sea, ya después ustedes, después de que utilicen en sus trabajos esto, les va a quedar muy fácil utilizar ese gestor de referencia. Lo otro es que si yo quiero que me salga la tabla de bibliografía, pues entonces me ubico aquí donde dice tabla de bibliografía y allí puedo escoger cualquiera de estas opciones. Lo que difiere es que aquí el título aparece como bibliografía, aquí como referencias y acá abajo como trabajos citados, pero es lo mismo, o sea, me lo va a ubicar de la misma manera, entonces yo elijo la que yo quiera, en este caso le vamos a poner el título de referencias y le doy clic ahí y él automáticamente me genera la referencia de ese autor en el orden correcto, tal cual yo incluí la información. Y así sucesivamente, si yo utilizo información de otro autor, creo su cita y empiezo ahí a generar toda la tabla de referencias, le puedo dar a actualizar, entonces él me la va actualizando, vamos a ver. Yo por aquí tengo, bueno, es que ya he agregado, por aquí tengo como otro ejemplo, esto ya está como guardado, de una cita que tenía allí guardada. Entonces la voy a incluir en este documento de aquí. Miren, aquí estaba, esto es una que está ahí ya guardada, pero la voy a poner para que tengan ustedes como el ejemplo de cómo pueden aparecer ahí esa información. Y si yo le doy aquí actualizar, él allí me va a incluir esta otra cita que yo ya tenía pues guardada previamente para hacerles el ejemplo a ustedes. Y así sucesivamente. Cada vez que yo en mi trabajo vaya agregando citas, él lo que va a hacer es que me va a ir incluyendo la información. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Bueno, yo sé que deben tener muchísimas dudas, pero a medida que vayan trabajando esto, van entendiendo cómo funciona. Profe, Señor. sí, sí, yo creo que el PDF que usted dice que envió, pues no lo he revisado, no sé si me ha llegado. Eso lo envié con la clase, con la grabación de la clase pasada. Si te llegó el correo de la grabación de la clase pasada, ahí está, ahí lo incluí. Lo envié en un solo Bueno, correo. pero yo voy a revisar a ver. Tienes que revisar porque están tanto las diapositivas de la clase como ese PDF y el video de la clase. O sea, ahí está toda la información. Entonces debes revisar y si no pues, Bueno, te pues. llegó la información, me envías un correo o le informas a Jan y ya luego te reenvío esa parte. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, bueno, de esas normas y de esas citas es en las diapositivas. Para que lo tengan muy presente y se los voy a mostrar aquí con las diapositivas de la clase. Y es que aquí también debo utilizar las citas y las referencias en normas APA. ¿Qué me refiero con eso? De que yo debo incluir, si descargo una imagen de internet, debo ponerle su cita. Como tal, en un documento de PowerPoint no es tan exigente como en un documento o el trabajo escrito de Word, no se da de esa manera, no es así tan exigente, pero sí debo tener en cuenta incluir la fuente donde tomé la información. En este caso, para las imágenes, se pone la página, pero cuando es información o son los datos básicos del texto que yo tomé, tengo que hacerlo tal cual como se les ha enseñado en esas citas APA. Por ejemplo, aquí
en esta foto, espérense, lo pongo ahí a reproducir. Yo no le puse de dónde saqué como tal la cita, porque miren que aquí está el sitio de donde yo tomé la información y se llama FreePic. Es un sitio donde yo puedo tomar de manera gratis imágenes y él ya aparece pues con su referencia. Entonces en este caso no tengo que copiar y pegar el enlace porque allí ya me está dando cuál es la referencia de esa imagen y la saqué de FreePic. Ahí ya está el origen, la fuente de origen ya está allí. Como les digo, para el caso del texto, sí tengo que incluir la información en normas APA y la manera correcta es ponerlo acá abajo, en el lado derecho de esa diapositiva, al final. Aquí también miren que aquí está, de donde yo saqué esta información sin importar que fuera parafraseada o textual. También hice lo mismo, le puse su cita de origen o la fuente de origen y la imagen también la referencié. Y en cada una de las diapositivas ustedes van a poder ahí encontrar lo mismo, que esta información la saqué de este lugar o de este autor, el año y toda esa información. Y al final también deben incluir la tabla de bibliografía en normas APA dependiendo de la información que consultaron. Entonces, asimismo, ahí va a aparecer la información. Automáticamente Word la organiza de manera alfabética y está de manera alfabética y eso lo hace pues Word automáticamente en esa tabla de bibliografía. Entonces, para que lo tengan presente, en las diapositivas también deben incluir este tipo de cosas. Algunos profesores no lo van a tener en cuenta, pero se van a encontrar profesores, pues en el caso de nosotros de comunicación sí tenemos que tenerlo en cuenta porque trabajamos con esas normas APA y hay que aplicarlo absolutamente todo. Pero, por ejemplo, profesores como de medio ambiente también les van a pedir que lo hagan de esta manera. Entonces, en ese caso, les va a tocar en medio ambiente, cuando realicen sus exposiciones, que tienen una para dentro de 15 días, 14 días, entonces tienen que incluir esto en normas APA de la manera correcta y se pueden encontrar con otros profesores de otras materias que también les va a exigir eso, no solo en el trabajo, sino que también cuando hagan una exposición. Entonces, para que también tengan ahí presente todas esas cositas que les puede ayudar a tener mejores notas, que les puede ayudar a sacar el 5, porque a veces también les bajan notas, pues porque no incluyen eso, puede que esté todo bien, pero les bajan las notas. Algo también que deben tener en cuenta es la manera correcta de yo citar una imagen que tome de internet en un trabajo, en un PDF o en un trabajo escrito, porque no es lo mismo una presentación de PowerPoint a un trabajo escrito. En este caso tienen que tener presente dos cosas. La primera es que debo agregarle un rótulo, ya sea una imagen, una tabla, una gráfica, que yo ponga allí. Y es agregarle un rótulo, si es una imagen, yo le puedo poner imagen 1 o figura 1. Para el caso de este ejemplo, pues pusieron figura 1. Entonces pongo figura, ¿por qué 1? Porque es la primera figura que estoy incluyendo en mi trabajo, en mi documento. Y luego de allí le voy a dar un título. Pongo el título. Al final tengo que poner de dónde saqué la información, o sea, la cita de dónde saqué esa información, sea una foto, un gráfico o una tabla. Por acá hay otro ejemplo y es lo mismo, dice figura 2 porque es la figura 2. ¿Qué título le voy a dar a esa figura? Bueno, dice logo, biblioteca institucional, Antonio, bueno, y el nombre de la universidad. Cuando termine esa imagen, al final debo poner en ese pie de la imagen de dónde saqué esa imagen, o sea, cuál fue su fuente, y menciono allí toda la información de la fuente. En el caso de las tablas, entonces también debo poner la tabla, el número de la tabla, dependiendo de la ubicación de esa tabla, darle un título a esa información que se menciona en la tabla y al final en el pie de esa tabla poner de dónde saqué la información. Aquí está el otro ejemplo y es lo mismo, dice tabla 2, que es lo que voy a encontrar en esa tabla 2 y al final está la cita de esa tabla.
para que lo tengan ahí presente, se los voy a mostrar directamente ya en un PDF. Espérenme un segundito, ya les comparto el PDF, donde se puede ver la información o cómo ellos ubican esa información de la tabla en su trabajo. Entonces, aquí, esto es un trabajo investigativo y miren, incluyen una tabla y ellos pues tienen cierta información en esa tabla. ¿Qué es lo que hacen? Ponen allí tabla 1, le dan un título y pues ponen los datos de la tabla o mencionan la tabla. Pero adicional a eso hay que tener en cuenta una parte. ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta? Y es que antes de yo poner una tabla debe haber un párrafo en donde se mencione qué se va a presentar en esa tabla. Justo antes de yo poner la tabla. Entonces miren, aquí dice ver tabla 1. Y me menciona que en esta tabla 1 lo que yo voy a encontrar es el mercado de una nueva generación de videojuegos y me dice en la tabla 1 se va a mostrar eso. Cuando yo ponga una imagen, una gráfica, antes de ponerla, tengo que tener un párrafo donde yo describa qué información se va a encontrar el lector en esa gráfica, en esa foto o en esa tabla. Tal cual como lo pueden ver aquí, que anteriormente o un párrafo antes de poner esa tabla, ellos mencionan que se va a encontrar uno en esa tabla. Nueva generación de videojuegos y ahí me mencionan toda la generación de videojuegos que hay, pues al momento de que escribieron este artículo. ¿Listo? Entonces son cosas que deben aprender. Obviamente no las van a aprender todas de una, son cosas que se aprenden poco a poco, pero que si quieren que les vaya mejor en cada uno de los trabajos que presenten, pues deben tenerlas ahí en cuenta. ¿Tienen de pronto alguna duda, pregunta respecto a lo que se les explicó? Respecto a la información, respecto a los correos, si les llegó ese correo con toda la información, si no les llegó. Ninguna, entonces según eso a todos les llegó el correo. Pues aparte de Andrés que me mencionó que de pronto no sabía si estaba allí la información. Entonces, si no tienen ninguna duda,